Excelente día para todos, yo soy Fabi y este día haremos este brazalete que espero les guste, que también espero les guste la combinación. A mí me fascina mucho esta combinación, pero si no, pues ustedes pueden hacerla en la combinación que prefieran, ¿sale? Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Angie Cho que nos comparte esta belleza que es una lindura. En verdad que esta cascarita le da mucha vista a esta pieza y está preciosa. Yo me quedé nada más con la primera parte. En un futuro haré esta cascarita y pues bueno, ya se las tendré. A ver qué se me ocurre ponerle en vez de estos pericos que también se ven preciosos. Muchas gracias también para Tania que nos comparte la misma pieza y también se ve hermosa, vean, se ve preciosa y es un trabajo súper, súper bonito, dedicado, súper hermoso, en verdad, qué hermosa pieza, qué hermosas piezas. Muchas gracias también para Beatriz Alvarado que nos comparte esta pieza que se ve preciosa. A mí me encanta este color. Y bueno, aquí se ve también reflejado. Muchísimas gracias. También para Norelia Ciro que nos comparte esta pieza también, que es una belleza. Muchos me dicen acerca del audio de este video. En la parte superior del video aquí está un dibujito de un engrane. Allí, no sé por qué YouTube no me guarda los cambios de los idiomas. El chiste es de que aquí arribita está un engrane y allí ustedes pueden poner idioma del video y donde les diga inglés, Estados Unidos, original, allí es donde tienen que pulsar cada vez que no se escuchen mis videos, porque en muchos videos YouTube me puso esto y no sé por qué, por más que le cambio el idioma, no me guarda cambios, pero bueno, ahí está pues la advertencia de los videos cuando no se escuchen, ¿sale? Muchísimas gracias. Y también para María Parra, que nos comparte esta belleza también, que es una lindura. Me encantan todas estas piezas, están muy bonitas. Muchas gracias a todas por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí me pueden hacer llegar todas las piezas que van realizando con mis videos y yo muy gustosa los presumo en este espacio. Vamos a comenzar con este brazalete. Yo nada más les hago una secuencia, que es esta parte de aquí. Ustedes tienen que continuar pues donde sigue el timbre, tienen que regresar el video para que completen su secuencia. También algo que me pasó a mí, yo empecé la secuencia, esta parte de la mitad en adelante, pero al momento de medírmela, si yo le realizaba otra figura y la mitad de la otra, van a ver en el video, ya me iba a quedar muy grande, mucho, muy grande. Entonces, para terminar y ponerle los broches, tuve que completar la segunda secuencia, la otra mitad de la figura. Me están preguntando mucho por las medidas de los brazaletes. Esta medida de broche a broche son 17 centímetros. A mí me gustan mucho los broches, las pulseras o los brazaletes, perdón, muy ajustados. Entonces, mis pulseras siempre van a medir 16, 17 centímetros. Pero por lo regular, la medida estándar es de 18 centímetros, ¿sale? Por eso yo siempre les repito, mídanse sus piezas para que ustedes determinen cómo o qué tamaño es que las prefieren, ¿sale? Entonces, espero no haya confusión, espero que les guste este brazalete, la combinación y vamos a comenzar. Necesitaremos Shakira calibrada del número 11 en negra, turquesa, rojo y dorado. Ustedes pueden hacer la combinación que prefieran. Y estoy utilizando hilo omega del número 50. También pueden ocupar hilo omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar colocando un tope. Este tope posteriormente lo vamos a retirar y vamos a colocar la primera línea que será una turquesa, una negra, dos doradas, una negra, tres doradas, una negra, tres doradas, cinco rojas, tres doradas, una negra, tres doradas,
una negra, 2 doradas, una negra, una turquesa, 2 negras y 2 doradas. Así vamos a iniciar esta línea. Si gustan ponerle pausa para que rectifiquen sus colores. Y vamos de regreso. De donde salimos, nos vamos a saltar las primeras 2, 4, 6. Y en la séptima metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y 2 negras. De donde salimos vamos a voltear como girando por las 2 primeras. Pasamos estas 2, turquesa y negra, como regresando en dirección hacia la salida de nuestro hilo. Metemos y vamos a subir, de aquí de donde estamos, vamos a subir por la primer chaquira dorada de la siguiente línea, esta de aquí. Aquí es donde vamos a regresar nuestro video para repetir la secuencia. Vamos de regreso. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de la parte de abajo. Aquí donde salimos es 1, 2, 3. Y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa
y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, 1, 2, 3, y en la cuarta metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 negras, una turquesa y una negra. Y de donde salimos saltamos 1, 2, 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos una negra, una turquesa y 2 negras. Y vamos a redondear por las 2 doradas de la línea anterior en diagonal.
por las 2 doradas. Uy. Metemos y subimos por la primer chaquira negra de la línea que acabamos de meter. Subimos, vamos de regreso. Metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras, una roja y una negra. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Perdón, una negra, una roja y 2 negras, porque vamos de regreso. De donde salimos, vamos a regresar en diagonal por las 2 primeras turquesa. Metemos
y subo por la primer shakira negra. Metemos 2 rojas y una negra. De donde salimos saltamos 1, 2, 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra, una roja y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras, una turquesa y una negra. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Sigue una negra, una turquesa y 2 negras. Y vamos de regreso redondeando por las 2 rojas de la línea anterior en diagonal. Metemos. Y subimos por la primer shakira negra. Vamos de regreso. Metemos una negra y 2 rojas. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos
una negra, una dorada y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos. Siguen 3 rojas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una negra, una dorada y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 negras y 2 rojas. Y de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Sigue una negra y 2 turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo. Siguen 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de abajo. Metemos 2 rojas y 2 negras. Y vamos a redondear pasando por la turquesa y la siguiente negra en diagonal. Y subimos por la primer chaquira roja. Metemos. Vamos de regreso, metemos una negra y 2 turquesa. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Sigue una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas. No, perdón, es una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 turquesa y una negra.
saltamos 3 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 2 negras y 2 turquesa, y de donde salimos, saltamos 1, 2, y en la tercera, metemos. Metemos una negra, una dorada y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una turquesa, una dorada, perdón, son 2 doradas, una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una negra, una dorada y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 2 turquesa y 2 negras y vamos a regresar redondeando, entrando por la primer chaquira roja y la siguiente negra en diagonal y metemos. Subimos por la primer chaquira turquesa y vamos con la siguiente línea. Metemos una negra y 2 doradas, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 doradas y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas, saltamos 3 de abajo y metemos. Sigue una negra y 2 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una negra, saltamos 3 de abajo, vamos de regreso, metemos 2 negras y 2 doradas, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una turquesa y una roja y una turquesa, saltamos 3 de abajo,
metemos, metemos 2 doradas y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una negra y 2 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una turquesa, una roja y una turquesa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 doradas y 2 negras. De donde salimos, vamos de regreso por la turquesa y la siguiente negra en diagonal. Y subimos por la primer chaquira dorada. Vamos de regreso, metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa, una dorada y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una dorada, una roja y una dorada. Saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una turquesa, una dorada y una turquesa. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 2 negras, una turquesa y una negra. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera vamos de regreso. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos. Sigue una dorada y 2 rojas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 rojas y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Saltamos 3 de abajo y metemos.
metemos una dorada, una negra y una dorada, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos una negra, una turquesa y 2 negras y vamos de regreso de forma circular por las 2 doradas de la línea anterior en diagonal y subimos por la primer negra que acabamos de colocar. Metemos una negra y 2 doradas, saltamos 3 de abajo y metemos. Esta línea que estamos haciendo sería la primera que colocamos. Seguirían 3 doradas, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo, metemos. Siguen 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. De nuevo 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una negra, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 2 doradas. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso. Estamos aquí, sigue una turquesa, roja y turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Sigue una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos, estamos aquí, metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos turquesa, roja y turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y 2 negras. Saltamos una, más bien regresamos por las 2 primeras en diagonal y subimos por la primer chaquira dorada.
Y aquí estamos donde les dejé el timbre para que regresaran, que fue aquí. Siguen 2 doradas y una turquesa y así van siguiendo el, eh, el tutorial si es que gustan regresar el video, si no guiarse con su propio tejido y ustedes deciden la medida. En un momento yo regreso para cerrar esta pieza y para colocarle los broches. La recomendación que yo siempre les hago es que se midan su pieza constantemente para que ustedes determinen qué tamaño la prefieren, ¿sale? Entonces, aquí estoy viendo que estoy acabando esta parte, una completa, pero si le hago la mitad de otra, a mí me va a quedar muy, muy grande. Si ustedes quieren hacerlo así, lo pueden hacer, pero aquí yo la voy a hacer en 2 partes. Voy a también a completar esta parte para que no me quede tan grande y sean 1, 2, 3, 4, 5 figuras completas, ¿sale? Entonces, de este lado ya lo voy a cerrar aquí. La que voy a completar es del lado donde inicié. Aquí voy a completar, voy a cerrar, estoy metiendo aquí en la siguiente como si fuera a hacer una línea más y voy a cerrar con negras. Metemos 2 negras, me salto 3 de la parte de abajo y metemos. Aquí voy a poner un broche, voy a meter 3 negras y mi broche voy a empezar em, a forrar este brochecito. Como siempre les digo, yo inicio con 6 chaquiras. Voy a hacerlas de color turquesa. 6 turquesa y así voy a estar metiendo, voy a estar forrando esta parte hasta que quede por completo toda la bolita bien forrada. Y conforme se va llenando voy a disminuir las chaquiras. Si comienzo metiendo 6 chaquiras, voy a seguir colocando 5, después 4 y así hasta llenar cada huequito que me quede abierto. Y vamos forrando. Vamos forrando. Sigo con 6 chaquiras. Sigo con 6. Y a partir de aquí voy a disminuir la cantidad. Voy a meter 4 para solo rellenar los huecos que me quedan. Vuelvo a meter 4. Metemos. Vuelvo a meter 4. Sigo metiendo. Y ya aquí voy a meter 3 o 2, dependiendo el hueco que me quede. Voy a medir. Y ya de aquí solamente los huecos que me queden por rellenar
es donde voy a meter cada línea. Aquí yo creo que ya se apretaría bastante, entonces hasta aquí voy a dejar. Y voy a meter una de regreso. Voy a pasar y voy a pasar por las dos primeras. Metemos. Sigo metiendo una. Saltamos 3 de abajo y metemos. Voy a completar esta figura con 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 negras. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 doradas. Saltamos 3 de abajo. Metemos y aquí voy a meter otro broche. Metemos 3 negras y la bolita de plástico. Y comenzamos a rellenar este broche de nuevo, al igual que lo hicimos con el primero. Ya que terminamos, igual volvemos a salir aquí en esta segunda Shakira. Metemos una negra, saltamos 3 de abajo y metemos 2 negras, saltamos 3 de abajo y metemos. Ya cuando estemos aquí, vamos a regresar nuestro hilo y por esta última línea que acabamos de meter, vamos a volver a pasar el hilo para unir esta negra con esta roja, pasamos, y ya sea pasamos toda la Shakira por donde nos permita, ya sea hacia abajo, ya sea hacia este lado, por donde ustedes crean conveniente, ¿sale? Yo me quedo aquí terminando este segundo broche y regreso en un momento para que vean en qué parte voy a comenzar para completar esta siguiente figura. Ya terminé esta parte, ya la cerré con estos broches. Como les dije, terminé, di la vuelta y todavía con el hilo seguí en esta línea, la línea final, para unir esta roja con este par en negro. Y ya pues pasé mi hilo por toda esta parte donde me permitía la Shakira. Igual, si ustedes quieren continuar la pieza, yo solamente aquí les digo cómo estoy terminando esta pieza. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Puse mi hilo aquí en esta parte, pasé por esta línea y estoy saliendo como si le diera continuidad a esta figura, ¿sale? Estoy saliendo aquí en esta negra y vamos a meter, vamos a darle continuidad. Metemos una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 3 doradas, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 3 de la parte de abajo, perdón, 3 y saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 3 rojas, saltamos 3 de la parte de abajo, metemos. Metemos 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. De nuevo 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2 doradas y una negra, saltamos 3 de la parte de abajo
Metemos, vamos de regreso. Esta línea que hicimos es la primera con la que iniciamos la pulsera. Metemos 2 negras y 2 doradas. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa y 2 doradas. Saltamos 3 de la línea de abajo y metemos. Sigue una negra y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una negra. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una turquesa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una turquesa, una roja y una turquesa. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y 2 negras. Y vamos de regreso en diagonal por la turquesa y la siguiente negra en diagonal. Aquí, si ustedes gustan pasar el hilo, yo lo voy a pasar, todavía voy a bajar por acá, por esta dorada, voy a subir por las siguientes 2 doradas para llegar aquí donde yo tengo el tope para hacer el amarre, un amarre muy discreto y que quede escondido. Aquí voy a quitar mi tope, hago un nudito doble. Y voy a cortar el sobrante de donde tenía mi tope. Y voy a retomar mi tejido pasando por las 2 negras y por la dorada. Si ustedes quieren darle otra vuelta y reforzar esta parte, lo pueden hacer, ¿sale? Y aquí estamos exactamente en donde dejé el timbre. Para a estas alturas ya ustedes deben de tener familiarizado el tejido. Y si no, pueden regresar el video donde tenemos nuestro timbre, que aquí seguirían 2 doradas y una turquesa y ustedes siguen el tejido, ya saben, ustedes deciden qué tan amplia, qué tan larga quieren este brazalete y pues vamos a terminarlo de la misma forma de aquí, con la diferencia de que pues vamos a meter el broche del redondito, ¿sale? La línea redondita para que entre nuestro brochecito y así terminar esta pulsera. Pues espero que les haya gustado. Yo me quedo aquí terminando este brazalete. Yo soy Fabi. Nos vemos en el siguiente tutorial con algo más. Cuídense mucho. Chao.